Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Vieron esas dos palabras juntas? Ninguno puede. Eso es que incapacidad total. Ninguno puede venir a mí a menos que el Padre que me envió le trajere. Y por si alguien no lo entendió o no lo quiere creer, lo repite. Lo repite en el versículo 65. Efesios 2, 1, 8 y 9, un texto muy conocido, pero vamos a leerlo de nuevo, por favor, hermano. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, metafóricamente se dice que toda esta depravación, toda esta incapacidad se puede definir en una sola palabra, la palabra muerte. Vosotros estabais, ¿qué? Muertos. Entonces, una cosa es que a uno le digan que hay un hombre en un hoyo, que está metido en el hoyo, y que nosotros de acá afuera le vamos a tirar una cuerda y le decimos: ¡ey! Agárrate de la cuerda que te vamos a sacar. El problema es que lo que enseñaba Agustín, lo que enseña la Biblia es que el tipo está en el hoyo, le tiran la cuerda, pero está muerto. No puede oír cuando tú le hablas, porque está muerto. Tú le tiras la cuerda y le dices: ¡ey! Agárrate, pero él está muerto. Eso es incapacidad total. Y los versículos 8 y 9 dice: por gracia somos salvos. La partícula esto es una expresión neutra que involucra todo el paquete. Todo el paquete es don de Dios. La gracia y la fe, la salvación entera es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, este hombre que está en una corrupción radical, en una incapacidad total, solo puede regresar a Dios si se le da por gracia. ¿Notan cómo esta doctrina produce el marco correcto para entender la gracia? Solo puede regresar si se le da por gracia. ¿Qué? Un nuevo nacimiento, también llamada nueva creación, o el ser resucitado de su muerte, y si se le da también por gracia el arrepentimiento y la fe. Aquí acabamos de completar esto entendiendo que el arrepentimiento y la fe son dones de Dios. El arrepentimiento es un don de Dios, no es una obra humana. El arrepentimiento es un don de Dios. Ya vimos en Efesios 2, 8, 9 que abarca todo, pero leamos Hechos capítulo 11, versículo 18, Filipenses 1, 19 y 2 Timoteo 2, 25, y observemos cómo el arrepentimiento y la fe son dones de Dios. Leamos, por favor. Hechos 11, 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Filipenses 1:29. Porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Segunda de Timoteo 2:25. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Hechos 11:18. ¡Ah, caramba! ¿Esa palabra es grosera aquí, diga? ¡Ah, caramba! Como que con que los gentiles, con que hay gentiles convertidos. ¡Ah, caramba! Con que a los gentiles se les ha dado arrepentimiento para vida. Y en el 1:29 de Filipenses: a vosotros se os ha concedido por causa de Cristo, no solo que creáis en Él. ¿Qué se les concedió? Creer en Él. Y en 2 Timoteo 2:25, los errores, cuando corregimos a la gente equivocada, lo debemos hacer con mansedumbre, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan. Vamos entonces configurando el cuadro de la salvación necesitada, la doctrina de la depravación total humana. Pasemos la siguiente diapositiva, por favor. Pero esa doctrina de la depravación total no solamente tiene una corrupción radical, una incapacidad total, sino algo que casi siempre en nuestros estudios de doctrinas de la gracia o de soteriología no incluimos. Y es la responsabilidad absoluta en que el hombre queda después de la caída. No solamente quedamos en una corrupción radical, no solamente quedamos en una incapacidad total, sino que quedamos en una responsabilidad absoluta, y esto nos ayuda a entender muchas expresiones en la Biblia que a veces no compaginan con nuestra doctrina de salvación. Cuando el hombre peca, cae del estado de perfección mutable en que estaba y cae al estado de depravación de toda la raza, el hombre es el responsable de su caída.
de toda la raza humana. Sigue siendo responsable de cada acto depravado que comete. Es responsable de salir del estado de depravación, oigan bien, es responsable de salir del estado de depravación aunque no sea capaz. Sigue siendo responsable y es responsable por la condenación definitiva que merece su depravación. El hombre sigue siendo responsable a pesar de estar totalmente incapacitado. Vamos a leer los textos. Primero, Deuteronomio 32:5. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. ¿Escucharon? La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. El hombre es el responsable de la corrupción de la raza, pero sigue siendo responsable. Pero pastor, ¿cómo lo acusa Dios de su pecado si él es incapaz de hacer cosas buenas? Solo puede pecar. Entonces, pobrecito, ¿cómo lo acusa el Señor de ser pecador si él solo puede pecar? Él es responsable. Él quedó en una responsabilidad absoluta por cada acto de pecado. Leamos Santiago 1, 13 y 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Pero peor aún, es responsable de salir del estado de depravación, aunque no es capaz. Noten lo que dice Deuteronomio 10:16. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Oigan qué orden, escuchen esta orden que Dios le da al pueblo de Israel. Ya los hemos descrito en un estado de incapacidad, en un estado de muerte, y de un momento a otro, utilizando el simbolismo de la circuncisión en la carne, recuerden que la circuncisión en la carne apunta a la circuncisión del corazón, lo que Dios quiere es la circuncisión del corazón. Dios le da la orden al pueblo de Israel: circunciden sus corazones. Pero Señor, ¿cómo les das esa orden? Si ellos no pueden. ¿Por qué le puede dar Dios esa orden a ellos? Porque ellos siguen siendo responsables. Entonces, aquí Agustín realmente era un genio. Acuña una frase que es inolvidable. Agustín decía, escuchen bien: Señor, da lo que mandas y manda lo que quieras. ¿Escucharon bien? Da lo que mandas y manda lo que quieras, porque lo que Dios manda, ¿lo podemos hacer nosotros? No. ¿Pero por qué lo manda? Porque seguimos siendo responsables. Déjenme ilustrarlo. Ustedes hacen un préstamo en un banco teniendo un excelente trabajo con mucha capacidad de endeudamiento. De pronto, fuera del trabajo, se quedaron sin trabajo y ahí tienen una deuda. Les pregunto, ¿ustedes perdieron la capacidad de pagar la deuda? Sí. ¿Pero la responsabilidad de pagarla? No. Exactamente igual le pasó al hombre. Por eso es que Dios nos ordena que nos arrepintamos. Pero pastor, ¿cómo nos ordena que nos arrepintamos si usted nos acaba de decir que el hombre no puede arrepentirse? Oh, pero es que es responsable. Sigue siendo responsable. Entonces ustedes entienden por qué a un hombre que no puede arrepentirse, los verdaderos predicadores del Evangelio le insisten: esfuércese a entrar por la puerta estrecha. Pero no me acabaste de decir, pastor, que está muerto. ¿Cómo se va a esforzar un muerto? Ah, pero él es responsable. Tiene que esforzarse. Pero no puede. Bueno, usted, mire, si a Ezequiel le ordenaron predicarle a esos huesos muertos, usted deje de poner problema y diga lo que Dios dice que diga. Amén. ¿Sí ven? Así es que es. Así es. Porque les dije, estamos tratando con una mente infinita. ¿Sí? Con una mente infinita. El hombre sigue siendo responsable de todos sus actos, de volver al estado inicial, de salvarse, aunque no puede, pero también por la condenación definitiva que merece su depravación. Romanos 1:20, que todos los conocemos, leámoslo por favor. Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Muy bien, no tenemos excusa. Como raza tenemos suficiente evidencia, suficiente conocimiento de Dios, por lo tanto somos responsables. Y aclaro, estos no son los únicos pasajes, traje los más significativos, pero usted puede mirar en el resto de la Biblia, por ejemplo, cómo Dios le dice a Caín: el pecado está a la puerta, a ti será su deseo, pero tú te enseñarás de él. ¿Puede el hombre dejar de pecar? ¿Puede el hombre dominar su pecado? No, pero Dios le pide
domínelo. ¿Por qué? Porque sigue siendo responsable. Entonces tenemos que mantener siempre equilibradas estas cosas. A pesar de que el hombre está en un estado de incapacidad, sigue siendo responsable. Pasemos a la siguiente, por favor. Muy bien, eso es lo que tiene que ver con la explicación sustancial de la doctrina de la depravación total humana. Son tres cosas: corrupción radical, incapacidad total y responsabilidad absoluta. ¿Cuál es la consecuencia final de la depravación? Es la muerte eterna, la condenación eterna, el lago de fuego que arde con azufre. ¿Cuál es la solución para la depravación? Hay un solo nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cuál es la solución entonces? Es venir a Cristo. Ahora, ustedes se están preguntando, ¿qué pasa con el cristiano cuando nos convertimos? ¿Qué pasa con esta depravación? Tengo que abreviar un poquito la presentación y no voy a poder detenerme en estos puntos. Simplemente voy a decirles que cuando los creyentes, cuando venimos a Cristo, nos hacemos creyentes, pasamos del estado de depravación total a un estado de imperfección total. De depravación total a imperfección total. Nosotros sí podemos hacer buenas obras, sí hacemos buenas obras, pero todas nuestras buenas obras son imperfectas. Y el Señor mismo, el Señor nuestro Dios, las perfecciona y nos galardona por ellas, de tal suerte que nuestras buenas obras terminan siendo recompensas que Él nos da a nosotros de su propia gracia. Y ahí podemos entender textos como Hebreos 13, 20 al 21, 22, donde dice: haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros sí hacemos buenas obras, pero son totalmente imperfectas. Y el Señor las perfecciona y nos recompensa por ellas, haciendo de nuestras buenas obras una obra adicional de su propia gracia. Entonces esto lo pasamos por alto para ahorrar un poco de tiempo. Sigamos adelante. Muy bien, terminemos esta parte de la salvación necesitada con las objeciones que se levantan, a la doctrina de la depravación total humana. Y voy a suprimir algunas también para ahorrar tiempo, y me voy a concentrar solo en las dos más importantes. Se levantan muchas objeciones a la doctrina de la depravación total humana. Cuando uno comienza a exponer esto, las personas tratan de decir de alguna manera que el hombre sí puede hacer algo bueno, que el hombre sí puede agradar a Dios. Un muchacho me decía en estos días: pero pastor, esto tiene que ser solamente que la depravación es cuando uno trata de hacer algo para salvarse, pero las obras que uno hace así como y corrientes en la calle, no. Son como intentos de rechazar la verdad bíblica clara y contundente. Pero hay muchas otras líneas de argumentación por las cuales se trata de rechazar la doctrina de la depravación total humana. Y la primera es cuando uno lee textos como Ezequiel 18:20 y Deuteronomio 30:1 y 2, donde Dios le ordena al hombre arrepentirse. Entonces el razonamiento humano es este: la orden de arrepentirse no presupone la capacidad de arrepentirse. Y ya dijimos que no, la orden de arrepentirse no presupone la capacidad de arrepentirse. Entonces Pelagio y los semipelagianos creen que si Dios ordena que hagamos algo, es porque de entrada tenemos la capacidad de hacerlo. Pero ya vimos que eso no es necesariamente así. La otra objeción es que en el Antiguo Testamento hay versículos que le ordenaban a los judíos escoger entre la vida y la muerte. Por ejemplo, en Deuteronomio 30, 19 y 20 y en Josué 24, 15, dice Jehová a Israel: escoge pues ahora la vida para que vivas, o la muerte para ser destruido y despojado de la tierra. Entonces nuestros hermanos que se oponen a esto dicen: si Dios ordena al pueblo de Israel escoger entre la vida y la muerte, es porque el hombre tiene capacidad de escoger entre la vida y la muerte. Y lo llevan más allá, dicen, de escoger entre la vida eterna y la muerte eterna, lo cual es un error. ¿Por qué? Porque Deuteronomio 30 y Josué 24 están dados, y aquí es donde es importantísimo la teología de los pactos, en el marco del pacto mosaico. Y en el marco del pacto mosaico lo que está en juego son promesas temporales. Lo que está en juego es la permanencia de la tierra y las bendiciones de Jehová. Si desobedecen el mandato de Jehová y se dedican a adorar ídolos, la consecuencia es ¿qué? Vida no, muerte.
Entonces escogen la vida en los términos del pacto mosaico o escogen la muerte en los términos del pacto mosaico, pero de ninguna manera se está hablando de vida eterna o muerte eterna. Entonces cuando ubicamos esto en su marco correcto, nos damos cuenta de que no va en contravía de lo que hemos estudiado hasta ahora. Pero sin lugar a dudas, la objeción más importante contra la doctrina de la depravación total y las otras doctrinas que vamos a estar explicando son los conceptos preconcebidos acerca del libre albedrío. Los conceptos preconcebidos que tiene la humanidad acerca del libre albedrío. El concepto del libre albedrío se origina antes de Cristo en los griegos. Los griegos, la filosofía griega, Platón, Aristóteles, elaboran unos conceptos muy particulares de su antropología. Y en ellos hay una inquietud con respecto a la voluntad humana, una inquietud con respecto a la libertad del hombre. Entonces para ellos, para Platón, Aristóteles, aunque son diferentes en sus perspectivas, pero van elaborando un concepto que va llevando al hombre, a la humanidad entera, a creer que el hombre tiene que tener una libertad absoluta, que el hombre tiene que tener en su interior, en su voluntad, en su albedrío, una neutralidad. Ese es sobre todo Aristóteles, una neutralidad de la voluntad. Y Platón era el alma humana era algo muy grande, muy poderoso, que tenía que ser libre, totalmente libre, libre de la materia. Platón era dualista, lo creado es malo, lo espiritual es bueno. Entonces el alma humana y el albedrío humano tenía que ser algo muy libre, tenía que ser algo muy perfecto, algo muy neutral, en el cual el hombre era tan soberano que nada ni nadie podía determinarlo. Entonces esas ideas filosóficas fueron invadiendo la humanidad, y cuando viene el cristianismo, pasan al cristianismo. La filosofía pasa al cristianismo. Por ejemplo, en los padres apostólicos se destaca Orígenes. Orígenes trató de decorar estos asuntos del libre albedrío y los mezcló un poquitico con la teología, y comenzaron a aparecer allí decoraditos y mimetizaditos en la teología de Orígenes. Cuando aparece Agustín, Agustín le da duro al libre albedrío. Agustín condena completamente estas ideas filosóficas del libre albedrío. Cuando aparece la época medieval, la humanidad, como Agustín pasó al olvido, se olvidaron de Agustín, los conceptos del libre albedrío invaden la humanidad completa en la época medieval, y es un concepto muy fuerte en la época medieval. Y cuando llega la Reforma Protestante, es el eje central del debate de la Reforma. De hecho, Lutero decía que, bueno, la mayoría de nosotros creemos que la doctrina, y Lutero mismo lo dijo, que la doctrina que le daba vida a la Reforma era la doctrina de la justificación por la sola fe, ¿cierto? Pero en su escrito sobre el libre albedrío, él decía que no, que el núcleo verdadero, el eje de todo, la bisagra sobre la cual giraba todo en la Reforma, era la doctrina del libre albedrío. Y él escribió un libro para contrarrestar la enseñanza de un teólogo de su época que se llamaba Erasmo, Desiderio Erasmo. Erasmo escribió un libro que se llama De Liberum Arbitrium, del libre albedrío, y Lutero le respondió con un libro donde lo contradice, que se llama De Servo Arbitrium, o sea, el libre albedrío o el albedrío un esclavo. Entonces, Lutero se opuso por completo a las ideas del libre albedrío. Lo mismo Juan Calvino. Juan Calvino decía que el libre albedrío es un nombre muy grande para una cosa muy pequeña. Entonces, lo que queremos hacer, a invitar a los hermanos que se oponen a estas doctrinas con base en sus conceptos del libre albedrío, lo que queremos hacer humildemente es que ellos revisen sus conceptos, revisen de dónde vienen y revisen si están o no en la Santa Escritura, y si sus ideas corresponden o no con la Santa Escritura, y que luego de que hayan hecho esa revisión vuelvan acá, vuelvan a estas doctrinas y traten de comparar para ver si realmente sí se justifica defender algo como lo que nos han enseñado del libre albedrío. En la época de la Reforma entonces hubo un gran debate sobre este tema, y pasando a la época de las grandes confesiones de fe, que es la época puritana, aparecen declaraciones confesionales que aclaran la postura que nosotros creemos es bíblica sobre el tema del libre albedrío. Pasemos a la siguiente, por favor.
Entonces tenemos la Confesión de Fe de Londres de 1689, que en este capítulo es exactamente igual a la Confesión Madre, que es la de Westminster, y vemos lo que esta confesión enseña sobre el tema del libre albedrío. Lo va a pedir el hermano, por favor. Hermanos, ya casi ajustamos 1 hora y media, pero un momentico hacemos una pausa, pero déjenme terminar este punto para no dejar en punta y poder empezar en otro punto la conferencia. Entonces, hermano, por favor, leamos seguido estos 4 puntos.